Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que le vamos a presentar hoy, tú no te la puedes perder, pues se trata de el padre de las estafas piramidales, como fue Carlo Ponzi. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Unimat. Saludamos como siempre a las múltiples y distintas plataformas sociales y todo esto por supuesto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. La estafa del tipo Ponzi las acuñó esta misma persona, Carlo Ponzi, con esa gran estafa que hizo por allá por el año 1919. Y consiste en lo siguiente, en que los nuevos inversores van cancelando los intereses de los antiguos inversores. Este personaje, Carlo Ponzi, nace en Italia en el 3 de marzo del año 1882 y posteriormente la familia se aburre de él, según lo que cuentan algunas versiones, y decide trasladarse a América a buscar el sueño americano. Pero él también lo sigue, así que imagínense cómo era él. Y llegan a los Estados Unidos y Carlo Ponzi llega a la edad de 21 años, muy joven. Y bueno, hay dos versiones de este estafador piramidal. Una versión dice que era un gran estudiante, era muy esforzado, y la otra versión dice que era un pequeño ladronzuelo desde muy chico, desde muy niño, y ya con muy malas, digamos, prácticas para estafar a las personas. Una vez llegado Carlo Ponzi a los Estados Unidos, se aprende a hablar muy rápidamente, fluidamente inglés, porque ya tenía sus intenciones claras de cuál iba a ser su futuro. Pero la carrera delictual empieza también muy joven de Carlo Ponzi y dos veces es llevado a prisión. Tuvo mala suerte, al principio trabajó también en Canadá, se empieza a desarrollar, a desenvolver en un banco en Canadá y aprende algunas cosas, y lo primero que hace es falsificar algunos documentos de una anciana que guardaba el dinero ahí en ese banco, y fue pillado de forma infraganti por ejecutivos del banco y lo conducen directamente a prisión. En el año 1911, Carlo Ponzi también es arrestado y conducido directamente a prisión también. Fue acusado del tráfico de inmigrantes italianos. No nos olvidemos que él era un inmigrante italiano, por lo tanto tenía todos sus contactos, y es pillado infraganti con las manos en la masa, y estuvo también harto tiempo privado de libertad. Pero no sería hasta el año 1919 cuando acerta su principal golpe de estafa y crea la empresa Security Exchange Company. Esa empresa la crea porque había una gran cantidad de inmigrantes que le mandaban su dinero o sus cupones en ese tiempo a los familiares que se encontraban en este caso en Italia, en otros países extranjeros que tenían que ver con la Primera Guerra Mundial, de tal manera que todas esas personas que habían quedado, digamos, en el lugar de origen, en este caso en los países donde se desarrolló la guerra, quedaron extremadamente pobres porque no había ni para comer. Y él detecta este negocio formidable para él, digamos entre comillas, y es que crea esta empresa y empieza a ofrecer como una gran solución a todo esto.
dando los mejores intereses incluso que los bancos. Ofrecía en 45 días un 50% de utilidad, de tal manera que para la gente era una excelente inversión para poder multiplicar su dinero. Y a las personas que pasaban los 3 meses, él ofrecía una ganancia del 100%. No nos olvidemos que Carlo Ponzi, cuando llega a los Estados Unidos, llega totalmente pobre porque venía huyendo de la guerra junto a sus familiares. Llevaba por lo menos unos $2,50. Y ya montado el negocio, montado la empresa que él, digamos, funda, detectando un vacío ahí, una necesidad para los inmigrantes, y empieza a funcionar correctamente bien este negocio, porque los intereses que ofrecían eran de mucha rentabilidad. La gente empezó rápidamente a pasarse la voz de esta compañía, de esta empresa, y Carlo Ponzi empieza a recibir abundante dinero. En poco tiempo se hace multimillonario. La gente se endeudaba, bueno, ahí empiezan a meterse otras personas en el negocio, no solamente los migrantes, sino que gente que veía una oportunidad de multiplicar su dinero, empezaron también a invertir, funcionaba perfectamente bien. Los que iban ingresando iban financiando el sistema, obviamente, de los más antiguos. Este sistema Ponzi funciona así: las personas que van incorporándose recién a este sistema piramidal van financiando todo el sistema y le van pagando correctamente los intereses de las personas que ya llevan un tiempo, y en este caso pasaba eso. Personas que ya estaban un par de meses le iban cancelando el 100%, el 50%, así que se empezó a correr la voz rápidamente, trascendió más allá de los Estados Unidos, Canadá y otros países. Empieza a hacerse muy popular, muy famoso este personaje, como fue Carlo Ponzi. Y es que una mañana recibió una carta de una compañía española solicitando una de sus publicaciones. En ella, el remitente adjuntó unos sellos de respuesta internacional. Estos eran cupones que permitían que una persona enviara una carta a otro país pagando el franqueo de respuesta de su corresponsal. Así fue como Ponzi cayó en la cuenta de que esos cupones no contemplaban las fortalezas de las monedas de los distintos países. Con lo cual, aquellos que fueran emitidos en un país cuya divisa fuera más débil podían ser intercambiados en otro país en el que el precio fuera más alto. Así fue como comenzó la mayor estafa de Ponzi. En 1920 creó la empresa Securities Exchange Company para poner en marcha este esquema. Comenzó a buscar interesados de participar en este negocio en su entorno, prometiendo que duplicaría las inversiones hechas en un plazo de 90 días. Aquellas primeras personas que participaron recibieron a cambio grandes sumas de dinero en intereses, tal como Ponzi lo había prometido. Así fue corriéndose la voz y cada vez más personas querían formar parte de este negocio, por el que lograban duplicar sus ganancias en cuestión de días. Y comenzó a escalar. Las personas invertían los ahorros de toda su vida y en lugar de tomar las ganancias, las reinvertían. Para mayo de 1920 ya había ganado $420.000. En junio había recibido inversiones por $2,5 millones y en julio estuvo cerca de cobrar $1 millón por día. Ajustados al día de hoy, estos son los montos que generaba la estafa de Ponzi. Aparece la figura de Clarence Barrows, una especie de financista encomendado por una institución financiera, y empieza a investigar los números de Ponzi, si realmente cuadraban o no. Él se empieza a dar cuenta que realmente los números, las matemáticas no coincidían, no cuadraban, y empieza a investigar a fondo
y empieza a descubrir esta pirámide de Carlo Ponzi. En esa oportunidad se levanta un informe a nivel país de todos los estados y se llega a la conclusión de que era realmente una estafa, porque la cantidad de bonos que él vendía o transaba tenía que tener una cierta cantidad de millones de pesos y andaba muy lejos de aquello. Así que los inversores corren rápidamente y llegan a la empresa a preguntar qué es lo que sucedía, y finalmente también confiesa que había sido un fraude. Así que por tercera vez en el año 1920, Carlo Ponzi también es mandado derechito a prisión. Había estafado a más de 40.000 personas con un monto de 20 millones de dólares, que hasta la fecha serían 250 millones de dólares. Finalmente, Carlo Ponzi fue condenado a 5 años en esa oportunidad. Pasaron 3 años y pidió la libertad condicional, la cual fue otorgada, y empieza a cranear, a pensar también, y estando, digamos, en esa libertad condicional es que se fuga hacia el estado de Florida. Ahí intentó también hacer una estafa, pero no prosperó mucho porque ya su fama se había expandido ya a todo el país. Y viéndose más o menos ya pillado, es que también decide escaparse hacia el estado de Texas. En esa oportunidad intenta irse en un barco especial que había por ahí, y se afeita los bigotes, se rapa la cabeza también, pero posteriormente lo pillan también, es capturado y nuevamente ya lo llevan hacia prisión, hacia la cárcel, y ahí lo condenan por 9 años. Pero ¿cómo lograba Ponzi obtener todas estas ganancias? Resulta que luego de poner en marcha su empresa, dejó de adquirir los sellos de respuesta internacional y comenzó a sustentarse únicamente a través del dinero que obtenía de sus inversores. Como muchos de ellos no retiraban el dinero, sino que lo reinvertían, Ponzi disponía de liquidez debido a que no debía realizar pagos de manera constante. Esto fue así durante por lo menos un año, hasta que Clarence Barron, un analista financiero, publicó una nota en el Boston Post observando que para poder cumplir con todos sus inversores, Ponzi necesitaba 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad había tan solo 27.000. Esta información derivó en que todos los inversores quisieran retirar sus supuestas ganancias de la empresa de Ponzi. Por eso, este decidió contratar al publicista William McMasters para que lo ayudara a sortear esta situación. Aunque esta idea no salió como esperaba. William, en lugar de jugar a su favor, utilizó unos documentos incriminatorios para demostrar que Ponzi estaba utilizando la plata de Pedro para pagarle a Pablo. Este testimonio fue la verdadera debacle de Ponzi. Quienes confiaron en él llegaron a perder 20 millones de dólares de aquel momento. En noviembre de 1920, Ponzi fue a prisión por fraude. Finalmente, Carlo Ponzi, el estafador de este sistema piramidal, cumple con su condena y sale, pero ya era muy conocido. En ese tiempo debemos pensar que los periódicos salían todos los días, los diarios, y la imagen de él ya empieza a recorrer casi todo el mundo, así que él no hallaba qué hacer, no podía estafar, y empieza a trabajar. Lo poquito que trabajó, en realidad, Carlo Ponzi trabajó muy poquito, sus trabajos eran totalmente esporádicos, temporales, y empieza a trabajar para una línea aérea, pero que estaba ubicada en Brasil. Allá se desempeñó, se desenvolvió por algún tiempo y finalmente es donde muere en Brasil a la edad de 66 años.
Pero veamos cuáles fueron los otros estafadores que decidieron seguir los pasos de Carlo Ponzi. El primero fue Lou Pearlman. Este fue un productor discográfico estadounidense que allá por 1990 comenzó a lanzar bandas de chicos como los Backstreet Boys o NSYNC. Antes de dedicarse a la música, Lou comenzó a buscar inversionistas para que participaran de lo que él denominó una cuenta de ahorro de inversión para empleados que tenía con su empresa Transcon Air. Consagrado ya como un magnate de la música, Lou capitalizó su fama en pos de conseguir bancos y personas que realizaran más inversiones. En 2007, la Oficina de Regulación Financiera de Florida dio a conocer la información de que su programa era un fraude. En realidad, utilizaba la plata de sus nuevos inversores para pagarle a los más antiguos. Su esquema Ponzi se extendió durante al menos 15 años, a lo largo de los cuales estafó a más de 2.000 inversionistas por casi 320 millones de dólares. Otro caso, y probablemente el más conocido, es el de Bernie Madoff. Él llevó adelante lo que es considerado el esquema Ponzi más grande de la historia. Para 1960, Madoff ya era reconocido en Wall Street y se rodeaba de personas pertenecientes a la élite financiera. Con su empresa, supuestamente se dedicaba a unir a compradores y vendedores de acciones. Pero en realidad estaba llevando a cabo un auténtico esquema Ponzi en el que utilizaba el dinero de sus nuevos inversores para pagarle a los más antiguos las ganancias prometidas. Fue descubierto recién en 2008, producto de la crisis financiera global. En ese momento, muchos de sus clientes quisieron hacerse de su dinero y Madoff no logró cubrir esos retiros. Una de sus víctimas fue la fundación benéfica del reconocido director de cine Steven Spielberg. Su estafa se prolongó durante 2 décadas y rondó los 65 millones de dólares. Y por eso fue condenado a 150 años de cárcel. Otro que se inspiró en Carlo Ponzi fue Robert Stanford, ex financista estadounidense. Él era el presidente de Stanford Financial Group, un banco con sede en Antigua. En 2009, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó a Stanford de haber realizado un esquema Ponzi masivo. Lo denunciaron por haber vendido fraudulentamente 7.000 millones de dólares en certificados de depósitos con altas tasas de interés, prometiendo rendimientos inverosímiles. A su vez, aseguraron que Stanford se apropiaba del dinero de sus nuevos inversores para pagar las tasas de interés de los viejos inversores. En junio de 2012, fue condenado a 110 años de prisión. Pero ¿cómo pasó sus últimos días Carlo Ponzi? A partir de su caída, la vida de Ponzi pasó entre juicios, condenas y cárceles. Su libertad la recuperó recién en 1934, año en el que fue deportado a Italia. Un trabajo lo llevó a Brasil un tiempo después, pero a pesar de esto no tuvo mucha suerte. Rápidamente quedó desempleado y comenzó a tener varios problemas de salud. Hasta que al final murió en un hospital de caridad en Río de Janeiro en enero de 1949. Aunque su muerte no alcanzó a poner fin al esquema Ponzi. Este siguió siendo utilizado por varios estafadores que con nuevas ideas de negocios continuaron generando víctimas a lo largo de todo el mundo. Bien, nosotros debemos pensar que estas estafas piramidales ya se cumplen 103 años de aquella estafa que hizo Carlo Ponzi y que todas las estafas de este tipo piramidal reciben el nombre de tipo Ponzi y todavía se siguen haciendo, ya son más de un siglo y la gente todavía seguimos cayendo todavía en estas estafas porque funcionan muy bien al principio, se gana dinero y ya después se quiebran, se descubren
que son realmente estafas piramidales de este padre de la estafa como fue Carlo Ponzi. Nosotros empezamos ya a despedir este programa, este capítulo, esperando que les haya gustado. Saludamos a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario y a Ferretería Urimat. Saludamos una vez más a las múltiples plataformas sociales y todo esto, por supuesto, como siempre, a través de TV Más Señal 65. Saludamos, como siempre, a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.